¿Quién llamó? Esta historia me la contó mi padre poco antes de morir. Él se sentía en ese momento con la confianza de poder expresar sus miedos o secretos más profundos. Después de todo, ya sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Me cuenta que cuando trabajaba como chofer de ambulancias, le tocó presenciar en una ocasión a un hombre que le pedía ayuda por la orilla de la carretera. Él y su compañero dudaron en detenerse, pero al final lo terminaron haciendo. El hombre les decía que tenían que ayudarlo, ya que había algo que lo venía persiguiendo. Intentaron que el hombre explicara de mejor manera su situación, pero les fue imposible por el estado de shock en el que se encontraba. Papá se arrepentía de la decisión que tomó, debido a que decidieron continuar su camino, dejando atrás a ese extraño, creyendo que tal vez solo intentaba distraerlos para que terminaran siendo asaltados o algo peor, debido a que por esos caminos era bien conocida la inseguridad que existía a los alrededores. Pero como por obra del destino, cuando llegaron al final de su turno, estaban platicando con otros compañeros de trabajo, los cuales les platicaron de una emergencia extraña, en la que tuvieron que recoger a un hombre que se encontraba cercenado de diferentes partes de su cuerpo, como si un animal lo hubiera atacado en múltiples ocasiones. El compañero de mi padre les pidió más detalles del tipo y sobre el lugar de la emergencia, en donde sin la necesidad de hacer muchas preguntas, ambos se dieron cuenta que se trataba del mismo sujeto. Papá se encontraba muy arrepentido por haberlo dejado ahí, pero tampoco se explica cómo es que alguien podría hacer eso, ya que los compañeros que atendieron la emergencia mencionaron que nunca supieron quién fue la persona que llamó a este servicio, dejando a mi padre con la duda de qué hubiera pasado si lo hubieran ayudado aquella noche, sobre si ellos habrían tenido el mismo destino o en si aquel hombre continuaría con vida. Auto cortado. Mi historia es algo que no le deseo a nadie. Me ocurrió en la época de los 90, cuando venía regresando a la Ciudad de México después de haber pasado unos maravillosos días con mi familia en el estado de Pachuca. Era alrededor de las 2 de la mañana. Mi esposo, mi pequeña de 2 años y yo nos encontrábamos transitando esta carretera para entrar a la ciudad, en donde debo decir que no había nada fuera de lo habitual. Por el horario, era lógico que no encontráramos muchos autos. Solo llegábamos a ver uno que otro cada cierto tiempo. Mas, sin embargo, hubo un vehículo que llamó nuestra atención por completo, puesto que había un niño de aproximadamente 7 u 8 años, parado en el asiento trasero, en donde podía asomar su cabeza a través del quemacocos del carro. Parecía ser una acción inofensiva, pero todo estaría por cambiar de inmediato. Cuando vimos a este vehículo, mi esposo me comentó que no le gustaría que nosotros llegáramos a hacer eso con nuestra pequeña, debido a que puede pasar algún accidente o simplemente ella tomaría algún resfriado por el frío de la noche. Concordé con la opinión de él. No se me hacía algo razonable y tampoco una buena idea. Además, el conductor o conductora de aquel auto manejaba muy rápido, como si llevaran mucha prisa o les agradara mucho la velocidad. Considero que debieron de pasar unos 20 minutos, en donde notamos que más adelante había tráfico con unos autobuses y algunos tráilers, los cuales avanzaban a vuelta de rueda, como si algo estuviera impidiendo el paso. Aunque para nuestra mala suerte, pudimos responder nuestras preguntas casi de manera inmediata, en donde observamos al vehículo que nos había rebasado minutos atrás, dejándome con la peor impresión de toda mi vida. El carro estaba partido por la mitad, como si alguien tomara un cuchillo y rebanara un pan para prepararse una torta. Ese era el aspecto más parecido con el que te puedo describir el cómo se veía la escena.
Pero lo más oscuro es que al final del vehículo estaba acostado un niño, con todo su cuerpo lastimado y sin una parte esencial del mismo. Podrás imaginarte que se trataba de su cabeza, la cual estaba tirada metros más adelante del accidente. Esa imagen de aquel pequeño es algo que no puedo olvidar. Algunas veces me persigue a través de mis sueños y en otras ocasiones me llena de un dolor difícil de explicar, como si fuera un vacío en mi ser al ver el resultado de la imprudencia. Pero mi esposo tiene otro punto de vista, el cual también me deja confundida, ya que él afirma que el accidente no tiene mucho sentido, puesto que no había más autos dañados. Se refiere a señales de un choque o algo más que pueda explicar cómo es que ese carro terminó cortado por la mitad. Hemos fabricado diferentes teorías, pero ninguna nos puede acercar a la verdad. Espero que puedas compartir mi experiencia. Me encanta mucho tu canal. Saludos desde México. Buenas noches, comunidad. Esperamos que todos se encuentren muy bien y que también disfruten de las experiencias de esta noche. Quiero pedirles una disculpa por no subir videos en un tiempo, pero por desgracia tuvimos problemas muy complicados de salud y también con la familia. Afortunadamente todo está bien y en orden, pero siento y considero que tenía que disculparme con todos ustedes. Sin más por decir, no se despeguen del video y acompáñenos con más relatos de terror. Grito paralizante. Las carreteras cuentan historias increíbles, desde cosas graciosas hasta ciertos encuentros siniestros o de índole paranormal, y es en esta última donde haré énfasis en mi experiencia. Todo comenzó cuando manejaba por la México-Toluca. Venía de regreso a la ciudad. Debo decirte que conozco muy bien el camino. No es la primera vez que lo recorro. Además, tampoco me encontraba en mal estado. Lo menciono para que no pienses que podría traer alguna sustancia negativa en mi sistema. Pero unos 20 o 30 minutos antes de llegar a la caseta, noté cómo había una mujer recargada en un letrero, en los que te avisan sobre ciertas curvas peligrosas. A esta chica pude notarla desde muchos metros atrás. Tenía puesta un camisón de color rojo, un cabello descuidado, manchas o marcas de tierra por todo su cuerpo, lo cual me pareció algo extraño y me hizo pensar que tal vez le había ocurrido algo malo. Decidí parar mi auto unos metros más adelante, con la finalidad de acercarme para ver si todo estaba en orden. Era alrededor de las 2 de la tarde. No sentía que fuera a tratarse de algún intento de robo o algo peor, por el horario, ya que sí me pensé 2 veces al bajarme a preguntarle. Cuando llegué hasta ella, noté que traía cargando una cobija de color amarillo, como si fuera un bebé lo que sostenía. Le pregunté en diversas ocasiones si es que podía ayudarla, pero ella solo se quedaba en la misma posición, sin hacer algún ruido o algún gesto ante mi presencia. Empecé a asustarme, y cuando estaba decidido por volver a mi auto, ella soltó un grito estremecedor. No tengo algo con qué compararlo. Ni siquiera he llegado a escuchar algo similar en alguna película. Era como si ese quejido fuera grave y agudo al mismo tiempo. Di un brinco del miedo para caer en el suelo, y ella solo se fue corriendo con dirección a un cerro, para empezar a subirlo. Recuerdo que daba unos pasos increíbles. A pesar de tener las manos sobre aquella cobija, la extraña mujer no ocupaba de ninguna de ellas para poder trepar aquel cerro, haciéndolo de forma casi inmediata, para perderse lentamente entre los árboles y las hojas de los alrededores. Tardé algunos segundos para poder reaccionar, como si me hubiera paralizado al momento de escuchar ese grito, o lamento, no sé cómo definirlo de mejor manera. Pero al entrar a mi auto,
Avancé lo más rápido que pude, logrando llegar a la caseta para poder tomar un refresco y un respiro ante lo que acababa de observar. No tenía forma de poder explicarlo en ese momento, y hasta hoy en día tampoco sé de qué se trató esa experiencia, por lo que a partir de ese momento jamás me detengo por el camino, sin importar que sea de día o de noche, al menos que me encuentre en alguna gasolinera o en un sitio donde esté rodeado por más personas. Virgen en el camino. En mi familia, todos son fieles creyentes de la religión católica. Desde pequeños nos han inculcado todo tipo de hábitos de esta índole, desde costumbres hasta los sagrados sacramentos. Sin embargo, no comparto muchas opiniones con ellos, pero respeto las creencias que tienen. Y la causa por la que perdí mi fe es por la misma que quiero compartirte mi experiencia. Todo comenzó cuando mi abuelo nos comentó que había visto una virgen por la orilla de la carretera. Él trabajaba como chofer de autobuses, por lo que tenía muchas historias para contarnos siempre. Lo más extraño es que nos llegó a platicar muchas veces sobre esta virgen. Algunas ocasiones la veía de día y en otras por la noche. Digamos que no había un horario fijo para poder encontrarla. Podía pasar en cualquier momento. Lo curioso es que nos contaba que algunas veces la Virgen le hacía señas para que él se acercara. En otras ocasiones solo lo saludaba y en cada momento que la podía ver manifestaba una acción diferente. Nunca pensé que fuera algo. Como te expliqué anteriormente, mi familia es católica y creíamos que tal vez la Virgencita estaba cuidando de mi abuelito, hasta que nos tocó recibir la triste noticia de que mi abuelo había tenido un infarto en su trabajo. Afortunadamente no le ocurrió cuando estaba manejando, pero por desgracia no pudo recuperarse. Aunque había personal médico cerca y algunos miembros de su trabajo intentaron ayudarlo, nada se pudo hacer por él. Su partida cambió todo en mi vida, ya que es un antes y un después para mí. La familia quiere creer que Dios mandó a la Virgen para que viniera a recogerlo, o que solo bajaron por él al ser un hombre tan devoto. Pero yo pienso muy diferente. Considero que hay algo más extraño en su partida, ya sea por un desorden neurológico o tal vez por la edad de mi abuelo, y en el caso de ser algo divino, no estoy muy seguro que lo que sea que se lo llevó se haya tratado de una virgen.